Buenas tardes a todas aquellas personas que nos escuchan a través de estos videos, a través de estas disertaciones que hacemos para expresar, para manifestar nuestra opinión personal sobre los distintos hechos, sobre las distintas cuestiones que ocurren alrededor del mundo y por supuesto alrededor de nuestro país, Colombia. En primer lugar, debemos decir que estos videos aparecen por el canal personal Javier Serra Betancourt de YouTube y que invitamos cordialmente a todas aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, a que se afilien al canal suscribiéndose a él, con el propósito de que estén en la posibilidad de escuchar permanentemente las distintas posiciones que nosotros iremos adoptando a medida que se vayan presentando opiniones con respecto a las cuestiones políticas o incluso a cuestiones de diversa índole en el escenario político mundial o en el escenario político nacional. Por ahora nos interesa tocar muy rápidamente tres temas importantes que se sucedieron esta semana. El primero de ellos es la decisión, o fue la decisión de la Corte Constitucional de declarar la constitucionalidad o la exequibilidad del acto legislativo número 02 del año 2017, que establece más o menos que los actos legislativos y las leyes aprobadas a través del procedimiento extraordinario creado por el acto legislativo número 1 de 2016 es exequible y por lo tanto constitucional. Y en ese orden de ideas, en principio, el Congreso de la República no tendría facultades para modificar o para reformar esas decisiones, sino después de transcurridos 12 años. Sin embargo, la Corte Constitucional ha moderado, por decirlo de alguna manera, su propia posición o su propia decisión al decir que como el Congreso mantiene las competencias y las facultades legislativas que le otorga la Constitución, es posible modificar, es posible reformar esos actos legislativos y esas leyes siempre y cuando se mantenga, dice la Corte Constitucional, la coherencia con lo que se pactó en La Habana entre el gobierno del presidente Santos y las antiguas guerrillas de las FARC. Pero quizá el aspecto más importante de la sentencia, que es el que tranquiliza a un gran número de colombianos que no quiere o no querría que quedáramos definitivamente sometidos a un régimen, a una especie de camisa de fuerza, en donde no pudiéramos salir de él y que nuestra propia agenda estuviese sometida por las antiguas guerrillas de las FARC, es la posibilidad no solo de reformar y de modificar esas normas que fueron aprobadas por el Congreso a través de los mecanismos excepcionales consagrados por el acto legislativo número 1 del año 2016, sino que la misma Corte Constitucional habló de la posibilidad de recurrir, si se quisiera, al constituyente primario, al poder originario del pueblo para que a través de un referendo o para que a través de un plebiscito, de una consulta popular, se pudieran reformar, modificar o incluso derogar algunas o todas las decisiones que se han tomado con respecto a lo que se denomina la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Es decir, que todos esos grandes errores que un sector importante del país considera tienen los acuerdos de paz realizados en La Habana puedan corregirse o pudieran corregirse a través de los mecanismos del plebiscito, del referendo o de la consulta popular.
En otras palabras, es posible en cualquier momento corregir las falencias de los acuerdos de paz mediante el plebiscito, mediante el referendo, mediante la consulta popular, por aquello de la prevalencia del poder constituyente primario o del poder originario para constituir por parte del pueblo. Desde ese punto de vista tenemos que ser lo suficientemente claros en afirmar que corre en el país una especie de aire de relativa tranquilidad al saber entonces que no estamos sometidos a una camisa de fuerza con respecto a esos acuerdos de paz y que tanto el Congreso, por la vía de las reformas con el principio armónico de la congruencia, o el pueblo a través de las reformas o incluso de la derogación de esas normas, se pueden modificar los famosos acuerdos de paz, o mejor, la implementación de los acuerdos de paz que actualmente han entrado en vigor en Colombia. Los colombianos no estamos de acuerdo con la impunidad. Los colombianos no estamos de acuerdo con la elegibilidad de aquellas personas que incluso incurrieron en delitos de lesa humanidad. Los colombianos no estamos de acuerdo con la creación de una jurisdicción especial con competencia para juzgar a todos los colombianos y de castigar a todos los colombianos por su eventual participación en el conflicto armado. Y los colombianos, por supuesto, no estamos de acuerdo con que se hayan entregado o se estén entregando esos espacios de libertad y esos espacios de democracia a sectores políticos que no solamente no respetan, sino que no creen en la democracia colombiana, no creen en la democracia en ningún lugar del universo, y su propia definición política lleva implícita la promesa de ir demoliendo poco a poco las instituciones democráticas. Esa es la razón por la cual la sentencia de la Corte Constitucional, si bien hubiéramos querido que fuese la de decretar la inexequibilidad del acto legislativo número 2 del año 2017, por cuanto nuestro juicio viola el principio de la iniciativa legislativa y el principio de la función legislativa por excelencia que le corresponde al Congreso de la República para expedir las leyes, pero también para reformarlas o para derogarlas. También es cierto que nos entra una especie de tranquilidad al saber que esas mismas normas son modificables dentro de los 12 años siguientes a través de los mecanismos que establece la Corte Constitucional, es decir, el referendo, el plebiscito y la consulta popular. Y no es porque la Corte Constitucional lo diga, la Corte Constitucional simplemente reconoce la existencia de unos mecanismos de participación popular en donde el pueblo, a través del ejercicio de su función constituyente primaria, pudiera reformar no solamente esos acuerdos, sino también la Constitución en toda su integridad, en su totalidad. Por esa circunstancia creemos nosotros, los colombianos, que si bien hubiéramos querido otro tipo de manifestación de parte de la Corte Constitucional, no deja de ser tranquilizador que la misma Corte Constitucional haya dicho que a pesar de la intangibilidad de los 12 años, los actos legislativos y las leyes aprobadas por el sistema extraordinario consagrado recientemente por el Congreso de la República para la implementación del proceso de paz puede ser modificado, puede ser reformado o incluso derogado mediante los mecanismos populares de participación ciudadana
es decir, la consulta popular, el referendo o el plebiscito. Muy, pero muy buenas noches.